Bueno, comenzamos Ciudades. Core Foro Urbano, esta agrupación dedicada al estudio de las ciudades y el mejoramiento de la calidad de vida, realizó una amplia investigación sobre los efectos de la contaminación acústica, pues lo que conocemos como el ruido, en las personas que vivimos en las grandes ciudades. Para hablarnos de sus resultados, saludamos a la doctora Jimena de Gortari Ludlow, quien coordina la licenciatura en Arquitectura en la Universidad Iberoamericana. Muy buenas tardes, Jimena. Hola, Héctor. Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Coméntanos de esta investigación que Core Foro Urbano está dando a conocer, contaminación acústica en las ciudades y su relación con la salud. Sí, pues mira, un poco lo que da cuenta esta investigación, este informe que ya está publicado y que se puede consultar libremente, es que pues la contaminación acústica es uno de los problemas ambientales más persistentes y normalizados en las ciudades contemporáneas. Tiene impacto profundo, aunque muchas veces invisibles, en la salud pública, como ya lo dijiste, ¿no? En tema del bienestar social y la economía urbana. Entonces, digamos, la Organización Mundial de la Salud desde hace tiempo viene justamente dictaminando y dando recomendaciones a partir de el tiempo de exposición y los decibeles, digamos, la intensidad a la que podemos estar expuestos y cuáles son las consecuencias. Pero normalmente los umbrales sugeridos, digamos, no se cumplen en las legislaciones o en lo que hacemos en esta ciudad, ¿no? O sea, finalmente es un mal invisible que lamentablemente la política pública, por lo menos de este país, no la ha atendido de manera suficiente, en donde el impacto en la salud no solamente tiene que ver con cuestiones auditivas, como lo obvio que sería como la pérdida auditiva, ¿no? O sea, sino también con temas no auditivos como el trastorno del sueño, estrés crónico, ansiedad y deterioro cognitivo, hipertensión, y bueno, hay posibles asociaciones de científicos, digamos, especializados que hablan de la relación con la obesidad y la diabetes. Y pues el impacto mayor es en, por supuesto, infancias, personas adultas mayores, ¿no? Mujeres embarazadas y las personas neurodivergentes. Entonces, bueno, un poco lo que da, digamos, no es una conclusión, pero una de las cuestiones de las que habla el informe también es que es un problema, como ya dije, de salud pública y de justicia ambiental. Jimena, hay un señalamiento en el estudio, leía yo, que nos vamos acostumbrando al ruido y nuestro organismo hace ajustes y aparentemente pues ya no lo percibimos como algo tan problemático, pero que sigue teniendo efectos físicos incluso y psicológicos sobre nuestros organismos, ¿no? Totalmente, nos vamos como habituando, es decir, finalmente parecería, o sea, vivimos 24/7 en un espacio sonoro que suena todo el tiempo, ¿no? Incluso cuando dormimos. Hay muchas fuentes presentes en el espacio y solamente nos damos cuenta a veces cuando alguna de estas sobresale que es nueva, ¿no? O sea, cuando hay una obra en construcción, ¿no? La obra pública normalmente, lamentablemente, trabaja en horarios en los que las personas descansamos, pero es para no interrumpir la dinámica de la ciudad, o eso es lo que dicen. Entonces es cuando nos damos cuenta que el ruido nos afecta. Pero en realidad estamos todo el tiempo, digamos, si pensamos en esa vida cotidiana, nos despertamos con el camión de la basura, ¿no? Después con el tráfico permanente, el segundo piso y, bueno, las vialidades, digamos, que se han ido haciendo en favor de los coches, digamos, de los automóviles, han hecho que el ruido llegue más lejos. El rediseño del espacio aéreo, que muchas veces nadie se había dado cuenta que los aviones pasaban por encima de la ciudad porque no les tocaba, digamos, ahora les toca. Entonces, esos hábitos, digamos, que tenemos normalmente, y cómo nos vamos quizás resignando también, ¿no? Pero lamentablemente el ruido afecta de manera permanente, ¿no? O sea, finalmente parecería que no lo notamos, parecería que no nos pasa nada, porque pues la pérdida auditiva a veces ni te das cuenta porque no vamos normalmente al audiólogo, no lo relacionamos, por ejemplo, cuando vamos al cardiólogo con un tema, digamos, cardíaco, de elevación, digamos, de ritmo cardíaco, pero pues esto va afectando y mermando, impactando de manera pues irreversible muchas veces en la salud, ¿no? Jimena, veíamos, sin embargo, aparte de habituarse, hay países donde sí se están tomando medidas, desde soluciones tecnológicas hasta normativas para evitar estos problemas asociados al ruido urbano. Sí, mira, una de las cosas que le importaba mucho a Core justo era mostrar que se puede hacer algo contra el ruido, ¿no? O sea, finalmente no parecería que es una cosa como, yo siempre creo que es un poco de sentido común.
Y bueno, digamos, hablando de Latinoamérica, porque es muy fácil ver el norte global a veces y ver ciertos ejemplos, Colombia acaba de tener una nueva ley contra el ruido, en donde justamente lo que hace es diferenciar por zonas, es decir, hay una zonificación acústica y hay sanciones muy claras con respecto a esto. Y no solamente hay eso, sino también hay una operativización de la ley, es decir, qué se tiene que ir haciendo con la ley, que muchas veces lo que nos pasa en las leyes que tenemos aquí, ¿no? Nadie sabe cuánto es un decibel, pero nadie sabe cómo se mide tampoco y nadie sabe qué es, en qué repercute. Entonces, Colombia es muy avanzado en este sentido. Chile, por supuesto, es avanzadísimo. La Unión Europea tiene unas directivas y digamos, unos mapas estratégicos de ruido, pero bueno, nosotros no tenemos ni siquiera mapas de ruido, ¿no? O sea, empezando por ahí, no sabemos a cuánto estamos expuestos. Una de las cuestiones que yo decía es, si tenemos información de manera permanente del aire, ¿no?, que respiramos, que sí nos damos cuenta porque es un mal que no es necesariamente invisible, ¿no? Ensucia la ropa, digamos, por decirlo de alguna manera. El ruido no lo notamos, pero podríamos tener en estas aplicaciones el ruido al que estamos expuestos y qué nos significa eso en la salud, pero la gente no tiene esa información, ¿no? Entonces te digo, tiene que ver con, o sea, finalmente lo que han hecho en otros países es un fortalecimiento normativo e institucional. Evidentemente, lo institucional tiene que ver con una coordinación entre las distintas instancias, porque aquí vas pasando de institución a instancia a cada una, ¿no? Un diseño urbano y una arquitectura, que es un poco lo que pues, finalmente repercute, o sea, lo que hacemos de alguna manera cambia. Y lo que mencionaba ahora de esta planificación y zonificación acústica, ¿no? Esos mapas de ruido que aparte tendrían que ser públicos, ¿no? Porque sería una información que es también una manera de tomar decisiones. Y esto... hay también pues el camino normativo que mencionabas, ¿no? Que desde el Estado, desde los congresos se tomen medidas y se legisle. No tenemos legislado en México este derecho a una cultura del silencio o a pues al control del ruido, a protección frente a este ruido invasor del que no tienes manera de escapar cuando te enfrentas a él en las ciudades. Totalmente, o sea, es totalmente lo que dice el sector. O sea, estamos como, de alguna manera, somos víctimas en realidad de este ruido de manera que no podemos hacer nada contra él. La verdad es que el camino, digamos, de la normatividad es muy complicado. O sea, la PAOT en Ciudad de México es la segunda denuncia que recibe, pero la PAOT solo atiende, digamos, fuentes fijas, ¿no? Entonces, el tema, por ejemplo, de condóminos, el ruido comunitario, lo atiende la PROSOC, y la PROSOC atiende muchísimos otros temas, digamos, son instancias bastante pequeñas, ¿no? Normativamente hablando, incluso de personal. Si vas a SEDEMA, entonces es otra, la alcaldía es otra posible instancia, los juzgados cívicos también, porque entonces el ruido. Entonces es un camino que implica mucha paciencia, que implica que el ruido muchas veces cuando llega la autoridad, digamos, ahora sí a hacer su trabajo, pues el ruido ya no está presente porque probablemente solo sucedió en ese momento que no te dejó dormir durante 3 días y la autoridad puede llegar, digamos, a hacer la medición pues una semana después, ¿no? Entonces, pero ya tuvo una afectación directa sobre la salud. Entonces tendríamos que tener una respuesta mucho más inmediata de la autoridad y no la tenemos. Bien, Jimena de Gortari, pues muchísimas gracias a ti como participante de esta investigación, como responsable de esta investigación, y a Core Foro Urbano por poner este tema en la agenda pública y en la discusión social. Muchísimas gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.